buenas tardes. Hoy voy a tocar un tema que más bien es una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Muchas veces vemos que hay hombres que son idóneos para cierto trabajo y decimos por qué a ellos se les da y por qué a mí no. Pero vamos a Primera de Samuel 13:14, donde dice la palabra de Dios así: mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Bueno, eh, vemos aquí esta palabra, ¿verdad? Que más que nada aquí se le está diciendo al rey Saúl, porque le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Le está hablando a este hombre, le está diciendo a una persona que ya está ocupando un cargo, que ya es rey, una persona que tiene ciertas responsabilidades. Mas sin en cambio dice que no ha cumplido o no ha guardado lo que el Señor le ha mandado hacer. Tal vez se dedicó a hacer otras cosas que no están bien, que no están correctas delante del Señor. Por eso es de que le dice, pues tu reino no va a durar, porque Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y la palabra de Dios nos habla que David era un varón conforme al corazón del Señor. Muchas veces decimos o vemos en algunas situaciones, ¿por qué me quitan este cargo? ¿Por qué se lo dan a otro? Porque vemos que el Señor no va a depender de uno. El Señor no va a esperar el momento en que tú estés decidido a hacer las cosas. El Señor no va a esperar si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. El Señor, si tú no puedes, si tú no quieres hacer las cosas, si tú no estás dispuesto a pagar el precio, otros lo van a hacer. Decía, comentaba una ocasión con un hermano, ¿ah? Que si aquel que se le está dando la autoridad no la usa como debe ser correcta, pues el Señor va a usar a otro, lo va a brincar. El Señor hace llamados y nosotros cuando acudimos a ese llamado vamos a ser fructíferos y vamos a cumplir con la tarea. Pero si nosotros le damos vueltas al asunto, no puedo, es que ahorita tengo mucho trabajo, muchas veces a las personas se les comparte el Evangelio y lo primero que te dicen es que eso no es para mí. Lo primero que te dicen es que eso es para gente grande. O la gente grande es que eso es para los jóvenes. No están dispuestos a servir al Señor. Por eso es de que vemos aquí que cuando aquí vemos a Saúl, que a Saúl se le dio un mandato, se le dio que él tenía que hacer, tenía ciertas responsabilidades, y al ver que no cumplía con aquellas, entonces el Señor busca a una persona idónea para el trabajo. Nosotros tenemos que tener cuidado para cuando nos hace un llamado. Muchas veces se nos dice en la congregación, ve y ora en el micrófono. Y parece que nos dicen otra cosa y nos espantamos y no queremos hacerlo. Se nos dice, ve y visita a las personas y no lo hacemos. Aquí tenemos que ver algo muy importante porque la pregunta es, ¿por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Y si vamos a la escritura, como punto número 1 podemos ver que en Primera de Samuel 17:48 nos dice que sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentar a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Muchas veces decimos, vemos aquí como punto número 1, ¿por qué David tenía la actitud correcta al enfrentar al gigante? La pregunta es, ¿por qué David es un varón conforme al corazón de Dios? Porque David tenía la actitud correcta para enfrentar al gigante. Muchas veces nosotros no sabemos de enfrentar nuestros propios problemas. Muchas veces tenemos dificultades y no somos capaces de salir al frente de nuestra familia. Hay veces que nuestros hijos tienen dificultades y no salimos al frente de la situación. Y lo primero que hacemos es, ve tú, le decimos a nuestra esposa.
Cuando se presenta una situación en la cual nosotros como varones tenemos que salir al frente, resulta que a la que más salimos mandando es a la mujer. Resulta que en donde nosotros nos estamos cubriendo es en las faldas de nuestras mujeres. Y eso no es correcto, porque vemos aquí que David, siendo un varón conforme al corazón de Dios, él tenía este corazón porque tenía la actitud correcta para enfrentar al gigante. Dice que él corrió inmediatamente para enfrentarlo. Él no necesitó que alguien le dijera, ve, ya está ahí y mira, ya está al frente. Él no necesitó de eso. Él tomó la actitud y dijo, ahora es cuando. Salió al frente. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros hijos que han tenido problemas en la escuela? Ya sea porque los maestros han abusado de ellos en cuestiones de que no los dejan salir al recreo, que no nos dejan ir al baño. Una ocasión a mí me sucedió, mi hija tenía 6 años cuando estaba recién entrando a la primaria. Y bueno, resulta que en esa escuela donde estaba mi hija, yo tenía un negocio ahí al ladito, ahí tenía mi trabajo al lado. Y bueno, resulta que un día mi hija me decía que cuando íbamos rumbo a, pues sí, pues íbamos rumbo a la escuela y bueno, obviamente a mi trabajo, llevaba a mi hija y mi hija me decía que no quería entrar a la escuela, que ella tenía, que no quería, que porque tenía miedo. Yo le decía, ¿por qué miedo? Y no me quería decir. Le dije, no, pues vas a entrar a la escuela. Bueno, la cuestión fue que llegamos, tocó el timbrazo de la escuela para entrar a clases, a la escuela, y no quería, y no quería, y no quería. A ver, le dije, a ver, bueno, vamos a ver por qué no quieres. Y la llevé yo. Me recuerdo bien que en ese momento estaban haciendo los honores a la bandera. Y ahora sí, como dicen, hecho al de quedé al ladito de el profesor de educación física. Y le dije, ahora sí, hija, dime, ¿por qué no quieres estar en la escuela? Ella me decía, papá, es que el maestro no me deja ir al baño. ¿Por qué? Y la verdad, pues a mí me gana y mis amiguitos me hacen burla, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿y quién es el profesor? Y resulta que el profesor era el que estaba al lado de mí. Cuando el profesor escuchó esa situación, lo primero que hizo fue correr. Irse de ahí y luego se movió. Y yo le dije, ah, ok, perfecto, ahorita arreglamos esa situación. Obviamente yo podía ir directamente con el profesor y reclamarle, pero lo correcto era primero ir con su maestra para hacerle saber la situación que estaba pasando. A eso es lo que me refiero. Cuando nosotros tenemos que salir al frente de los problemas de nuestros hijos, cuando alguien está queriendo pasarse de listo con alguien en nuestra familia, es cuando nosotros tenemos que salir al frente. Y no nada más eso, también cuando tenemos una situación que nos hemos causado, tal vez pedimos un préstamo y no somos capaces de salir al frente. Por eso es de que David sabía enfrentar a los gigantes. Esos problemas, los gigantes son los problemas que llegamos a tener nosotros en la vida. Entonces, por eso David, dice aquí, que David era un hombre conforme al corazón, un varón conforme al corazón de Dios, porque sabía enfrentar los problemas, porque David tenía la actitud correcta para enfrentar a los gigantes. También podemos ver que como punto número 2, podemos ver que, ¿por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Porque David supo honrar al ungido del Señor. ¿Cuántas veces no se ha murmurado contra los pastores? ¿Cuántas veces no se murmura contra los líderes? ¿Cuántas veces no se murmura contra la gente que tiene un cargo en la iglesia mayor que nosotros estamos bajo su responsabilidad y que también nosotros tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades? Pero muchas veces lo que hemos hecho es hablar contra, levantar la mano, señalar, y eso no es correcto. David dice que vemos en 1 Samuel, en 1 Samuel vemos que 24 del 6 al 9, vemos que dice la palabra de Dios así, dice, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. Dice que David tuvo a sus hombres,
David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: Mi señor el rey. Cuando Saúl, cuando Saúl miró hacia atrás, vio que David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué me escucháis las palabras de los hombres que dicen: Mira que David procura tu mal? Bueno, aquí vemos esta palabra, ¿verdad? Que David no fue en contra del ungido, respetó la autoridad. Por eso dice que, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque David supo honrar al ungido de Dios, lo guardó, lo cuidó su integridad, porque decían que le habían dicho a Saúl que David quería hacerle mal a Saúl, perdón. Mas sin en cambio en ese momento había hombres que querían hacerle daño a Saúl. Mas sin en cambio él dijo: no voy a extender la mano contra el ungido del Señor. No voy a extender la mano con aquel que el Señor le ha dado la autoridad. Y respetó al siervo de Dios, el ungido de Dios. Cuando hablamos de un pastor, estamos hablando que es una persona ungida de Dios. Si este pastor, por cualquier situación, no está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas a su manera o de otra forma, bueno, pues allá él, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué hablar mal de él. Mas, sin en cambio, hay personas que extienden su mano, señalan a los pastores y los critican y murmuran contra ellos. Mas, sin en cambio, vemos aquí y hacemos la pregunta: ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Simplemente porque David supo honrar al ungido de Dios, no levantó la mano. Él no hizo mal contra el ungido. Al contrario, le honró, le guardó, lo cuidó en esa cueva mientras que Saúl estaba ahí. Y cuidó sus espaldas, porque dice que todavía Saúl salió. Y cuando él salió tras de él para enfrentarle y decirle que él no estaba haciendo mal contra él. Y se lo había demostrado en ese momento. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Si nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios, pues tenemos que también que guardar, honrar a nuestros siervos. Muchas veces eh, hemos levantado nuestras voces o hemos murmurado contra el siervo. Ah, es que no está bien. Ah, es que predica otras cosas. Ah, es que eso que hace no es correcto. Ah, eso que... No, manos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para levantar la mano contra nuestros pastores, contra los ungidos de Dios. Bueno, pues como tercer punto también podemos darnos cuenta que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David hacía la voluntad de Dios. Vemos en Hebreos 13:22 dice: después de quitarlo, les levantó por rey a David. O sea, dice aquí que después de quitar a Saúl, dice que levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces vemos aquí precisamente que David era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios, porque David hacía la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando el siervo da una palabra de parte de Dios y nosotros la hacemos. Ese es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, cumplimos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con nuestras siembras, cuando nosotros obedecemos, entonces entonces Él ve que estamos haciendo su voluntad. Cuando nosotros ayudamos al caído, cuando nosotros no levantamos la mano contra el ungido del Señor, cuando nosotros somos personas que en el momento que se nos habla estamos ahí. Dice la palabra de Dios que cuanto más escuchemos la palabra es la que va a entrar en nuestro ser y va a empezar a hacer cambios en nuestra vida. Si nosotros no asistimos a la congregación, si nosotros no asistimos a la iglesia,
entonces no vamos a ver ningún cambio. Vamos a seguir siendo igual. O vamos a ser, con perdón de la palabra, cristianos mediocres. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que hagamos su voluntad. Que si tenemos que predicar la palabra, hay que predicar la palabra. Que tenemos que asistir a las células, hay que estar a las células. Que tenemos que servir en los encuentros, hay que ir a los encuentros. Hay que servir. Que tenemos que hacer algo en la iglesia, tal vez ir a barrer, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es parte de la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces las cosas van a ser diferentes para nosotros. Por eso vemos aquí, por eso la pregunta era, ¿por qué David? ¿Por qué David era un varón conforme al corazón de Dios? Hay personas, he escuchado que hay personas que dicen, bueno, ¿por qué él? Si acaba de llegar a la congregación. ¿Por qué a él le dan la oportunidad y a mí no? ¿Por qué ellos sí van y yo no puedo? Si yo tengo muchos años en el Evangelio, si yo tengo muchos años de servir en este lugar, simplemente y sencillamente es porque no has hecho la voluntad del Señor, porque no has hecho lo que el Señor te ha mandado a hacer. Un día platicaba con un hermano y le decía que mi anhelo y mi deseo era entrar a la escuela. Pero había un hombre que se estaba oponiendo. Mis respetos para él, ¿no? No es que hable mal de él, pero sale a colación. Y decía, pues es que este hombre es el primero que tiene que estar en la escuela y no lo está haciendo. Él es el primero que tiene que estar aquí estudiando la teológica. De alguna manera, pues no sé, a mí pues sí me sentí un poquito mal, pero él tiene razón. Ese hombre decía, pero ¿por qué tú? Si acabas de llegar, tú tienes que empezar como, como dicen por ahí, desde el kinder para poder llegar a la universidad. Tienes que empezar desde abajo. Todos empezamos desde abajo. Todos cuando llegamos a esta iglesia empezamos desde abajo. Pero yo sé algo, que el Señor tiene algo con nosotros. Por eso es que me atrevo ahora a compartir de esta palabra. Muchas veces nos quejamos de los demás. Muchas veces decimos que por qué ellos y yo no. Pues simplemente, así como el Señor le decía a Saúl, que su reino no iba a durar precisamente porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Pero ya había encontrado un hombre conforme a su corazón. Punto número 1, para terminar, podemos ver entonces, recapitulando todo el proceso, vemos que David tenía la actitud correcta para enfrentar a los gigantes, sabía enfrentar los problemas, sabía salir al frente, no necesitaba de nadie para que saliera primero que él tenía esa actitud y lo hacía. Punto número 2, porque David supo honrar al ungido de Dios, ¿sí? Honraba, guardaba, protegía al siervo, no levantaba su mano contra él, no hablaba contra él, mas sin en cambio lo honró. Punto número 3, o sea, él sabía respetar la autoridad. Punto número 3, vemos que entonces David hacía la voluntad de Dios, porque él era un hombre conforme a su corazón. Bueno, pues eso te lo dejo en tu corazón, espero que te ayude, que te edifique y hasta la próxima.